Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram, suscribirse a nuestro canal y sobre todo visitar nuestra página web. Esa página que sigue creciendo, que ya se encuentra en español e en inglés, donde pueden ver ahí nuestros videos, pueden tener acceso a distintas páginas relacionadas con el mundo del toro, así como artículos de distintos autores. Hoy es un programa muy especial. Hace muchos años, don Marco Antonio Ramírez tuvo en mente crear una de las colecciones privadas más impresionantes que hay en el mundo del toro. Una colección que es hoy una realidad en el Centro Cultural Tres Marías. Es un centro que alberga no solamente una cantidad impresionante de libros, más de 14,000 libros, sino que tiene pinturas, esculturas, objetos de museo, en fin. Ya verán a lo largo de este recorrido todo lo que se encuentra en ese Centro Cultural Tres Marías. Pero además es especial porque hoy no solamente tengo al subdirector del Centro Cultural Tres Marías, José Moisés Ponce Domínguez, licenciado en Historia, y como digo, subdirector del Centro Cultural, sino que también hoy mi invitada es Fer, mi compañera y amiga. Ella es investigadora taurina que como doctora en estudios novohispanos realizó sus estancias de investigación en el Centro Cultural Tres Marías y conoció su acervo documental mucho antes de la elaboración de su catálogo. Entonces, ¿quién mejor que Fernanda, junto con Moisés, para hablarnos de este centro cultural? Bienvenidos a los dos, de verdad, un gusto enorme tenerlos aquí. Gracias, María Ángeles. Bienvenido, Moy. Yo te voy a decir Moy porque eres mi amigo, Moy. Pero es el licenciado Moisés. Claro que sí, nombre, muchísimas gracias a ustedes, María Ángeles, Fernanda, por este tiempo que nos dan para el Centro Cultural, para realizar esta entrevista que sí, como bien lo dicen, ya había sido muy platicada, ya tenía mucho tiempo que teníamos planeándolo y pues bueno, hasta ahora se está dando. Pues enhorabuena, muchas gracias. Gracias, Moisés. Y como decía, el Centro Cultural Tres Marías bien merece un programa, merece muchos programas. Ahora sí que nuestro invitado es el centro en la voz de dos personas que lo conocen tan bien, ¿no? El Centro Cultural Tres Marías está dedicado a la conservación y exhibición de manifestaciones artísticas inspirados en la fiesta brava. Aunque no de manera exclusiva, pues también cuenta con instalaciones para otro tipo de eventos sociales. En él se resguardan colecciones de este arte, registros históricos y cerca de 14,000 volúmenes de literatura taurina. Destacan la Biblioteca Salvador García Bolio, la más grande y especializada actualmente en materia taurina. Además, volúmenes de la historia de México y otros 3,000 de la ciudad de Morelia y del estado de Michoacán. Precisamente ha sido gracias al esfuerzo y a las visiones, ideas del doctor Marco Antonio Ramírez que este centro existe hoy. Aquí se encuentran obras pictóricas de célebres artistas como el zaragozano Francisco de Goya y Lucientes, el catalán Salvador Dalí, el malagueño Pablo Picasso, del valenciano Carlos Ruano Llopis, del coahuilense Pancho Flores, obras del gran escultor Humberto Peraza y del jalisciense Raúl Anguiano, aparte del defeño Rafael Sánchez de Icaza, quien participa con un singular mural. Bueno, pues ahora sí que hablar del Centro Cultural Tres Marías es hablar también de Marco Antonio Ramírez, quien lo planeó, lo ideó y le dio forma, y nos ha dejado este legado cultural que tiene una importancia que ojalá se conozca cada vez más, que se sepa de este centro y se le dé el lugar que tiene. ¿Me podrían decir quién fue don Marco Antonio Ramírez? Claro que sí, María Ángeles. Pues bueno, don Marco Antonio, pues además de ser una gran persona, un gran visionario, fue moreliano de nacimiento, estudió medicina en la Universidad Michoacana para después convertirse en empresario, además de que fue gran aficionado taurino, ya que su familia era de tradición taurina y dentro de su familia pues tuvo un tío, su tío Mariano Ramírez, quien tenía la ganadería del mismo nombre. El doctor era un gran amante de la literatura, del arte, por eso era que él tenía esta afición y este gusto por los libros, documentos históricos relacionados con la fiesta de toros. Durante mucho tiempo, él como buen aficionado pues, se dedicó a coleccionar lo que era obras de arte, libros, como todo buen aficionado que tiene su colección taurina, pero él fue acrecentando con el tiempo, 40 años coleccionando cosas de toros, conoció a personajes, amigos que lo ayudaron a contribuir a esta labor, entre ellos el señor Salvador García Bolio, que le ayudó con la parte
de lo que es la colección de documentos y libros de toros, y también con algunas cosas relacionadas al arte. Entonces también conoce al licenciado Luis Morales. Él, al ser un especialista en arte, entonces también le apoyó para que esto siguiera también por un buen camino, adquiriendo pinturas, grabados, eh, todas estas cosas que engloban al centro cultural para llegar a tener la colección que hoy en día se tiene. Y también de otros amigos, que bueno, pues aquí está su colección, que inició como una colección privada, y ahora pues la abrieron al público para que más gente la pudiera disfrutar. Y si nos pudieran explicar cómo es que surge el Centro Cultural Tres Marías. Ya mencionaste que empieza como una colección privada, pero evidentemente ese es trabajo de muchísimos años hasta llegar a donde está ahorita. ¿Cómo es que surge el Centro Cultural Tres Marías? Pues como bien lo dices, inicia como una colección particular. En sus primeros años pues se va acrecentando de manera constante, y hasta llegar al punto en el que ya no cabía en su casa. Entonces ya se decide compartir esta colección y formar lo que es el centro cultural. Entonces se deciden hacer las instalaciones que hoy en día tenemos, y abren sus puertas en 2008. Entonces en 2008 abren sus puertas. Primero inician con la parte de museo y biblioteca, pero después va creciendo por etapas. Después se abren el área de eventos, se abren otras salas, y todo esto va conformando a lo que hoy tenemos, que es una colección muy, muy grande, que es alrededor de casi 1,300 obras de diferentes artistas, que bueno, todo mundo que ha venido pues visita y sale enamorado de la colección. Y aquí ahora sí que viene empezar a hablar de todas esas maravillas que hay adentro, ¿no? Del Centro Cultural Tres Marías. No solamente decir que solo hay libros, yo creo que es limitarlo muchísimo, ¿no? Hay todo tipo de obras, tanto pictóricas como esculturas, catálogos, fotografías, documentos, etcétera. ¿Qué es lo que podemos encontrar al entrar al Centro Cultural Tres Marías? Pero hablando de forma un poco general de lo que es la colección, primeramente iniciando con el acervo documental. Lo que tenemos aquí es un acervo documental con más de 26,000 piezas, entre ellos la bibliográfica de toros, la colección bibliográfica de toros, que son alrededor de 14,800 libros en más de 10 idiomas. Tenemos desde en portugués, francés, inglés, bueno, obviamente español, entre muchos otros idiomas. Dentro de ellos, la mayoría de los países en los que se celebran corridas de toros, que han editado sus libros, algunos libros de Ecuador, algunos libros de Portugal, de Colombia. Bueno, eso sobra decirlo, pero también tenemos una importante colección de lo que es el apartado hemerográfico de la biblioteca. Ahí son alrededor de unos 3,000 volúmenes. De estos aquí podemos encontrar desde el 6 toros 6, el redondel, el sol y sombra, la lidia, el la afición, muchas publicaciones que a lo largo del tiempo se han ido dando. La revista Vi Toros es una de las colecciones más grandes que se tienen. También se tienen gran parte de esa colección. Y volviéndoles a comentar de Redondel, que también es una de las colecciones más completas que se tienen aquí en el acervo del Centro Cultural, así como obras, como revistas que solo se conocen las piezas que están aquí en el Centro Cultural. El caso es una revista que se llama La Muleta, que solo se tiene conocimiento de las que hay en esta colección, o de la revista La Banderilla, que es el mismo tema. En todo México solo se conocen las que hay aquí. Vale la pena mencionar, María Ángeles, que las fuentes que tienen aquí en el Centro Cultural Tres Marías, en su gran acervo documental del que ya te habló Moisés, o sea, es una importante cantidad de obras de bibliografía taurina, pero también tienen obras de historia de México y tienen fuentes de primera y segunda mano, lo que es una rareza
dentro del mundo de la bibliografía taurina, que ya lo hemos platicado por ahí con Rafa Cabrera y con otros invitados, ¿no? Que suelen faltar citas, fuentes, obras de primera mano o referencias en la bibliografía taurina, y ellos en el centro lo tienen. O sea, esta colección es bastante amplia y no se limita solamente al acervo estrictamente taurino, tienen también obras muy importantes de Michoacán. Por ejemplo, ahí tienen varias versiones de la relación de Michoacán, ¿verdad, Moisés? Para que Así nos es. cuentes de ese libro y nos cuentes de otros que tienes ahí muy importantes de historia de México, nos cuentes también de las fuentes de primera mano, nos hables de Así Benito es. Juárez y de la gran cantidad de cosas que tienen ahí también de Maximiliano de Habsburgo. Como bien lo mencionas, pues tenemos lo que son los documentos históricos, en donde encontramos una colección de carteles, y dentro de esa colección de carteles tenemos un cartel dedicado a lo que es el presidente don Benito Juárez, donde se le brinda la corrida a Maximiliano, al emperador Maximiliano de Habsburgo. También tenemos un cartel donde se celebra el 29 de septiembre de 1864 en la ciudad de León, Guanajuato. Se celebran una serie de corridas para conmemorar la visita del emperador. Quien quiera revisar la historia de México a través de la historia taurina puede darse una gran idea de lo entretejida que está la tauromaquia desde la formación de nuestro país. Recordemos que tenemos mucho más tiempo, duramos más tiempo siendo la Nueva España que lo que llevamos de ser México, Así ¿no? es. Todavía nos falta para llegar a cumplir el mismo tiempo que duramos siendo un virreinato, pero también es muy importante revisar cómo a través de la historia de la tauromaquia en México también se pueden ver muchos de los entretelones de la historia de nuestro país, de la historia de este mestizaje, del sincretismo, de esta transformación, del encuentro de dos mundos, y cómo la tauromaquia se ha venido integrando constantemente a través de diferentes manifestaciones culturales, artísticas, intelectuales, políticas y económicas de nuestro país. María Ángeles, tienen algunos libros incunables, tienen también material muy, muy especial que no existe en otras partes. Moy, ¿qué tal que les platicas de esta relación de gastos de cuando llegó el virrey de Gálvez y de toda la cantidad de documentos que tienen ahí, o bueno, de algunos, para que la gente se quede con ganas y vaya? Menciónanos algunos de los libros incunables que tienen. Sí, son documentos únicos. Uno de ellos, como lo mencionas bien, es esta relación de cuentas y gastos que se hicieron para la llegada del virrey don Matías de Gálvez. Esta compilación comprende dos periodos. Una es de 1768 y otra es de 1783. Esta última se dio para celebrar la llegada de este virrey. Esto pues lo tenemos como uno de los documentos un poco más importantes de la colección, así como también un libro que se llama Suertes de Tauromaquia de 1862. Este libro fue un libro impreso en México. Es un libro que solo hay una edición, hay un solo libro. En la edición fue hecho solo un libro. Sí, esta edición es de las suertes que se hacían, que se dieron en ese periodo por el distinguido diestro Francisco Montes. Y bueno, esta publicación va acompañada también de un grabado en el que se muestran cuadro a cuadro, que ahorita les vamos a pasar, cuadro a cuadro, las suertes que se hacían por este diestro. Ya yéndonos a la historia de México, que son también muy importantes, tenemos la primera edición del Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista, de 1632. Tenemos algunos años del periódico La Orquesta, que era un periódico de un poco de sátira política, pero en el cual nos muestra una sátira que hicieron sobre la prohibición taurina de Juárez. Y pues aquí volvemos a lo mismo, ¿no? La historia de México está muy, muy ligada con las corridas de toros. Y bueno, es por eso que tenemos un poco esa parte. También aquí en la colección de historia de México es una colección muy rica. Tenemos también la primera Biblia impresa en castellano en América Latina. Tenemos algunos catecismos en purépecha, latín y castellano.
Si me permites, también me gustaría mencionar el Códice de Tlatelolco de 1733, que es importante para la historia de México, pero también es muy importante para la historia de la tauromaquia a nivel mundial, porque en este Códice, María Ángeles, es una imagen preciosa, pero además muestra a un español vestido a la usanza típica y muestra también a un indígena sentados, cada uno desde su lugar de señorío, con el signo del viento o del caracol, que significa la palabra, hablando de frente, sentados en igualdad de posiciones. Y más abajo lo que hay no es un ruedo porque es cuadrangular, pero es una escena taurina. Y en esa escena taurina participan tanto peninsulares como indígenas, y los dos están enfrentando a toros, es decir, los dos participaban de la lidia de toros o del juego con toros. Pues qué maravilla, la verdad, conocer todo eso. Y la llegada sobre todo de las corridas de toros, en ese entonces los juegos con toros, ¿no? Que llegaron a nuestro país. Y obviamente los oigo hablar, yo creo que aquí nos podríamos seguir un rato hablando de todo lo que hay, lo que hay detrás, pero vamos a tratar de resumir, si es posible, un poquito de todo lo que implica el Centro Cultural Tres Marías. Pero para tener algo así, hay un trabajo de curaduría o de selección para la adquisición de piezas. No es nada más comprar por comprar, hay un trabajo importante detrás. ¿Qué nos pueden platicar de todo eso? Bueno, originalmente esto comenzó como una colección privada. No te olvides que el doctor Marco Antonio era un gran aficionado taurino, o sea, primero era un gran aficionado taurino, luego se aficionó a la bibliografía taurina y empezó su colección con diferentes piezas y con diferentes documentos y con diferentes libros. Nunca había pensado en hacerlo originalmente un museo. Él fue incrementando la cantidad de piezas, pero en un principio pues era más cantidad que calidad. No hay un trabajo de curaduría previo como tal, porque te digo, es una colección privada. Pero Moy te va a contar cómo el trabajo de curaduría ha venido después y cómo, con base en los catálogos de bibliografía taurina, fue que también fueron depurando la selección del material que iban recopilando. ¿No es así, Moy? Sí, mira, en esta parte, primero, como bien lo dices, sí se comenzó comprando por cantidad, como bien lo dices, pero después influyeron varios actores que le ayudaron a la depuración de la colección. Uno de ellos fue el señor Salvador García Bolio, que bueno, el doctor con su ayuda fueron seleccionando las piezas para que fueran piezas que aportaran. Como tú sabes, en la bibliografía taurina pues hay muchos libros que realmente no aportan, que traen, bueno, marcan el contexto de lo que están hablando, pero sus datos son datos ya muy manejados que los puedes encontrar en cualquier otro libro de bibliografía. Aquí lo que se trataba es de hacer una selección de cosas que aportaran. Fue lo que siempre nos estuvieron diciendo, que había que buscar algo que aportara a la colección, que nadie más tuvo, que ningún otro aficionado tuviera, para ser únicos. Entonces aquí entra esa forma de adquirir las piezas que aporten, y también a esto pues ayuda el licenciado Luis Morales, que ayuda al doctor en cuanto a las cuestiones de arte, a adquirir piezas de pintores que tengan renombre, de importancia, como es el caso de la colección Ruano Llopis, que bueno, Ruano tuvo escuela aquí en México, hizo también pues, grandes aportes a lo que fue el arte taurino, con todos sus cuadros tienen un rasgo singular, que uno cuando va pasando y si lo conoces dice, este es un Ruano. O sea, ahí va esa parte. Por eso es que se buscó esta selección y por eso es que se llegó a esta conclusión, para no solo ser aglutinadores de información, sino tener un camino bien definido. Pues sí, es ese salto que se da, ¿no? De la cantidad a la calidad, que es fundamental cuando ya esto empieza a crecer. Con qué orgullo hablaba Marco de esto que estaba creando, y él sabía de la importancia que había en dar ese brinco, ¿no? De la cantidad a la calidad.
y pues Así es. vaya que se dio, ¿no? Claro, y sabes también algo muy importante, el que no haya habido un trabajo de curaduría previo no demerita en nada la calidad de la colección, porque si recordamos, un espacio como la Plaza de Toros es uno de los espacios más democráticos que hay, ¿no? Donde primero se juntaron hombres y mujeres, mucho antes que en misa, estaban sentados codo a codo, donde también estaban personas de diferentes clases sociales, donde había gente de diferentes creencias, de diferentes corrientes políticas, con diferentes escolaridades o sin escolaridad alguna. Y un poco el gran acervo taurino que tienen en el centro, María Ángeles, refleja este carácter democrático, incluyente, plural y vasto que se desprende de la escena taurina, ¿no? Y entonces en una sala te puedes encontrar a Salvador Dalí, a Picasso, y en la que sigue te encuentras quizás a algunos otros pintores que no tienen la calidad artística de Picasso y de Dalí, pero no quiere decir que no tengan una valía propia o que no tengan una valía dentro del mundo taurino o que no tengan una valía dentro del mundo de la intelectualidad y la cultura, y lo mismo en la biblioteca. Porque esto también para la adquisición de piezas, de libros y de cuadros, se buscaron la consulta de catálogos de bibliografía taurina, de estampas taurinas, y de libros que hablaban sobre pintores famosos de la fiesta de toros, y mediante esto se buscó la adquisición de muchas piezas. Así que esto primero empezó como algo de afición, pero esto se fue cuadrando hasta llegar a un trabajo muy, muy serio, como es basarse en todo esto para su adquisición. Y bueno, basarse en estos catálogos para su adquisición comenzó también desde sus inicios también. Se empezaron a avanzar en lo que fueron los catálogos de los conocedores para también adquirir todas estas piezas. Bueno, y ya que empiezan a hablar de salas y de catálogos, pues yo creo que también es importante para quien no lo conoce que aquí llevemos un orden para poder explicarlo, ¿no? ¿Cuántas salas hay en el centro y qué piezas se encuentran más o menos más bien qué piezas hay distribuidas en cada una de ellas, ¿no? Para que vean el tamaño de lo que es el Centro Cultural Tres Marías. Y mira, pues son alrededor de 25 espacios donde se agrupan por pintores. Algunos espacios están agrupados por pintores. No se tiene un número específico o no se puede contar con un número específico de piezas que tenga cada espacio, sino van distribuidos en acorde a su género, por decirte, a su género o a su estilo. Por decir, tenemos la sala de grabados donde se encuentran las piezas más antiguas de la colección, donde está toda la colección de grabados. Entonces aquí vas a encontrar desde escenas con toros, desde el grabado más antiguo de la colección, y también una serie de grabados que te muestran lo que es la evolución del atuendo taurino, así como algunas piezas. Después pasamos lo que es a la sala Goya, donde se encuentra la tercera edición de la tauromaquia de Goya, que consta de 40 láminas. Sí, y esto después nos da paso a la sala Rodolfo Gaona, donde se encuentra su tierra pontificia del toro, que es meramente de afición, y como todos sabremos que me gusta la fiesta, Rodolfo Gaona, uno de los toreros más importantes mexicanos. Algo que me gustaría agregar, María Ángeles, es que, bueno, mira, desde la primera vez que yo fui al centro, desde que me acerqué por primera vez, bueno, de Moisés, pero también de Lolita y de todo el personal, lo que recibí fue un trato súper cálido. Tenían toda la disposición para apoyarme con mis trabajos de investigación. Y algo que a Moy y a mí, bueno, nos une, pues desde luego es el Centro Cultural Tres Marías. Pero te puedo decir que yo como aficionada taurina y como investigadora, y él como licenciado en historia, y como alguien que entró a trabajar y se empezó a familiarizar con este mundo de la cultura taurina, los dos tenemos diferente percepción del centro. Para él es algo súper profesional y para mí como taurina pues es el tesoro de tener todas estas cosas ahí a disposición y de que junto a obras, como te decía,
de Dalí, de Picasso, de Goya. Encuentras también trajes de toreros, ¿no? Como un traje picasiano de Luis Miguel Dominguín, bueno, que perteneció a Luis Miguel Dominguín, algunas esculturas de Humberto Peraza, pero también una pequeña serie de esculturas pequeñitas de los toros y sus diferentes pintas, y te encuentras también mucho material que, si bien no es artístico en sentido estricto, es de gran valor para los taurinos, ¿no? Muchas piezas y que pertenecieron también a diferentes colecciones taurinas o a diferentes personajes del mundo taurino también están ahí reunidas. Por eso te decía que es un espacio súper democrático e incluyente, donde conviven piezas estrictamente artísticas con piezas también que pertenecen a la cultura taurina. Estuve enfrente de mí, ¿no? Tienen el cuadro de Walt Disney dedicado a Pepe Ortiz. Te da a entender que Walt Disney era aficionado a los toros. Después ha venido una que después ya no ha sido usado en contra, pero el creador de Walt Disney, que es el propio señor Disney, era aficionado a los toros. Sí, así es, se tiene este cuadrito de Walt Disney que nos da muestra de que realmente era aficionado. De hecho, en 1963, Walt Disney realiza un evento en el cual invita a Carlos Arruza a ese evento. Entonces eso es una prueba más de que Walt Disney era taurino. Sí, yo creo una de las piezas que más me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de conocer algunas de las obras que hay ahorita, ¿no? Pues sabes qué, María Ángeles, a mí me gustaría comentarte a propósito de lo que hablan ustedes de Walt Disney. Claro, Walt Disney era aficionado, un gran aficionado que visitó distintas plazas de toros, que participó de diferentes festejos taurinos, que tenía estrecha relación con personalidades del mundo del toro, y cuyo corto de Ferdinando pues lo hizo en homenaje para la cultura taurina. Nunca lo hizo buscando atacar precisamente el mundo de los toros. Ahora, en el mundo de la academia existe este concepto que se llama la lógica de Disney, pero no la acuñó Walt Disney, ¿no? Este es un término académico que surge para explicar el fenómeno de humanizar a los animales y de darles voz y atributos propiamente humanos. Así que se conoce, pero no es algo que Walt Disney ya haya ideado de una manera malévola o maquiavélica o perversa, o muy consciente también, como nos lo quieren vender, de que él siempre estuvo de acuerdo en darle a los animales una dignidad igual o semejante a la de los humanos. No es así. No es así para nada, solamente hacer esa puntualización. Claro, no, y es importante, ¿no? Porque además, por la dedicatoria que hay en ese cuadro, se ve que era amigo de toreros. Y bueno, ahora sí hay que irnos a lo que es esa biblioteca con más de 14,000 volúmenes. Si ustedes que además la recorren, la conocen, Fer ha hecho grandes investigaciones ahí, bueno, pues, prácticamente es tu segunda casa. Así es. ¿Cuántos estantes hay en esa biblioteca? ¿Qué clasificaciones contiene? Sí, pues bueno, mira, en esta biblioteca hay alrededor de 94 estantes. Entonces no se hizo con una clasificación como vemos en todas las bibliotecas públicas que llevan un código, que van muy regidas por una reglamentación, sino aquí la clasificación pues es para cumplir las demandas y que sea fácil de ubicar. Eso era lo que se quería. Entonces la clasificación taurina está mediante apellido paterno del autor, que eso facilita mucho la ubicación de los documentos. Y bueno, es eso por una parte, además de que también se tiene lo que es el catálogo, que sirve mucho para lograr este fin. Ahí vienen todos los datos técnicos de todos los libros para su más rápida, para saber qué es lo que se tienen, no solo nosotros dentro, sino otras personas que nos ven de manera remota, que están buscando algún material para investigar. Bueno, con decirte que lo ven en diferentes partes del mundo y precisamente nos han mandado correo preguntándonos por algunos libros. Y de ahí esta clasificación. También el apartado de lo que es pues, periódicos y revistas, que es lo que es una colección de lo que son partituras, pasos dobles y sonatas para piano, que también es muy importante, son alrededor de unas 400. También hay otro apartado donde
donde se pueden consultar los documentos por siglos, que es algo también muy importante. Y bueno, eso es en cuanto a ese catálogo, además de que también internamente tenemos la relación de sus libros, de esos documentos. Tenemos otra relación que es sobre los documentos históricos que se tienen. Eso ya enfocándonos un poco a lo que es la historia de México, así como de sus libros, así como de las revistas, que bueno, también se encuentran en otro catálogo, es www.ccc3m.com. Aquí se encuentra esta relación, así como también tenemos el otro apartado de los documentos, que son fotografías, carteles, grabados, entradas para boletos de las plazas, bueno, boletos para entradas de las plazas, perdón, y bueno, fotografías y películas, que esto viene a complementar lo que es todo el acervo documental. María Ángeles, yo te quiero contar, bueno, y a quienes nos están viendo, que la primera vez que yo fui a la biblioteca me topé precisamente con esto que menciona Moy, ¿no? Pero lo mismo, es porque se trata de una colección privada que hoy muy generosamente está abierta al público y también está abierta como material de consulta. Pero cuando yo fui la primera vez, un poco iba a ciegas porque sabía que había un gran acervo de bibliografía taurina, pero la verdad es que desconocía qué era lo que me iba a encontrar ahí. Cuando llegué, pues la verdad me deslumbré con la cantidad de volúmenes que tenían, la cantidad de documentos, la cantidad de fuentes de primera mano, de segunda mano, con la cantidad de cosas que tenían ahí. Y por eso sí puedo decir que junto a Moy fuimos descubriendo mucho material, o sea, Moy estaba ahí y yo decía, oye, pues busco un poco de historia, me interesa leer algo del virrey, de Gálvez y esto. Me decía, bueno, pues esto está por aquí, bueno, esto está por acá. Pero bueno, pues ya después tuvieron este catálogo que nos facilita muchísimo la vida a los investigadores, a los curiosos o a los que solamente tengan un poco de interés de ver qué material hay ahí. Y bueno, Moisés sabe que tienen ahí historia de la tauromaquia, que tienen también sobre el léxico taurino, que tienen también investigaciones en materia taurina, que tienen libros de defensa taurina, que tienen documentos históricos relacionados con la tauromaquia y con la historia de Así México, es. que tienen diferentes colecciones, ¿verdad, Moy? Pero sí, libros de toros no era muy común encontrarse un acervo así. Cuando yo lo conocí, que vi que este acervo estaba en Morelia, no, pues me quedé deslumbrado también. No, yo les quería preguntar, porque estamos hablando del centro y la verdad es que cualquiera que lo oye, de verdad, esta obra que nos deja Marco Ramírez es de admirarse, pero sobre todo bueno, obviamente los taurinos, yo creo, además de que no taurinos, ojalá también lo visitaran, ¿no? Porque vale la pena. Pero hay que hacer nada más la referencia. Esto sigue siendo de alguna manera una colección privada, aunque se puede acceder al centro, no es un museo donde cualquiera puede llegar, tocar y comprar un boleto y entrar, ¿no? Hay que seguir un procedimiento para ingresar a él y es importante aclararlo, ¿no? Que por alguna razón sigue siendo una colección privada, no es un museo que esté con una puerta a la calle y las personas puedan entrar. Sí es importante aclararlo, que no con eso quiero decir que quien tenga interés de ir no pueda ir, pero hay un proceso para ir al. Sí, mira, esa es una parte también muy importante, lo que son los requisitos de consulta. Bueno, lo que les comentaba de que había que agendar, eso se los comentaba en torno a, una visita, lo que es al museo y una visita que les expliquemos qué material tenemos en la biblioteca. Propiamente para consulta, ahí nada más lo que pedimos es que se mande un correo a la dirección biblioteca cc3m@gmail.com. El 3 es con número, perdón. Y aquí ustedes ponen su nombre completo, en caso de tener alguna licenciatura, pues su cédula, si es de ser estudiantes, comentarlo ahí mismo, venimos de tal facultad, de tal universidad, y el objetivo de la investigación. Si es una investigación con fines personales, con fines académicos o con fines de publicación. Nada más lo que siempre les pedimos es que por favor den los créditos correspondientes al acervo. Entonces, en base de esto,
pues ya sabiendo el título que desean investigar, cuál es el título de su investigación, nosotros aquí también los apoyamos. Incluso estando ahí una semana, 2 semanas, 4 semanas, un mes repartido en varios momentos del año, llegando desde que abren hasta que cierran, no alcanzas a revisar la gran cantidad de material que hay en la biblioteca, ¿no? A mí me da mucho gusto compartir con Moy esto porque, pues bueno, la verdad es que la sugerencia del catálogo fue mía y me encanta que se haya tomado en cuenta, pero juntos fuimos descubriendo muchas cosas, o sea, con base a que yo le preguntaba, oye, ¿no tienes de esto? Y me decía, pues por ahí vi que había algo, porque te repito, esto, como bien señalas tú, María Ángeles, es una colección privada y no hay que perder de vista eso, porque quien llegue esperando o queriendo hacer una valoración como si fuera un museo o una biblioteca pública, pues se va a encontrar con algo muy diferente, pero subrayar todo el tiempo que gracias a la generosidad del doctor Marco Antonio y de la familia que posee el resguardo de todo este material, es que los investigadores podemos tener acceso a estas fuentes y está abierto a investigadores de diferentes partes del mundo de manera virtual o de manera presencial y pueden llegar, como dice Moisés, cumpliendo con el protocolo o con el procedimiento para ser aceptados y puedes realizar ahí tus estancias de investigación. Para quienes nos estén viendo de otras partes del mundo o del mismo México y que quieran realizar ahí sus estancias de investigación, si están realizando una tesis de maestría, una tesis de doctorado, una tesis de licenciatura, estudios de especialidad, pues que sepan que el centro tiene las puertas abiertas y que de manera muy generosa y visionaria, el doctor Marco Antonio nos legó a todos los aficionados taurinos o interesados a la tauromaquia un lugar especial a donde podemos ir y consultar fuentes de primera y segunda mano y una gran cantidad de documentos. Y aquí lo que buscamos pues, es que se difunda la información. La información es para difundirse, no para quedarse guardada. Y es una de las partes que, pues lo podemos decir, nos ha caracterizado por compartir esa parte. De hecho, cuando vienen a los recorridos, todas las personas nos preguntan, oye, ¿podemos tomar fotografías? Aquí en el Centro Cultural siempre lo que hemos dicho es que pueden tomar las fotografías que gusten en su recorrido, sin flash obviamente, por razones para cuidar la obra, pero las pueden tomar. No estamos peleados con esa parte. Y es precisamente, no sé, si quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Marco, era lo que él veía, ¿no? Quería que ese centro pudiera acceder todo el mundo, tener acceso y que fuera creciendo, con qué ilusión platicaba de sus nuevas obras y cómo iba creciendo el centro. Entonces, desgraciadamente él nos deja, pero en este mundo deja ese Centro Cultural Tres Marías. Yo creo que un legado que es para todo el mundo, que le gusten los toros y como digo, y quien no, es de verdad un legado impresionante lo que hay ahí. Pero sigue creciendo el centro, se siguen adquiriendo piezas. ¿Cómo se maneja ahorita el centro? Mira, esa es una parte muy importante. El Centro Cultural actualmente ya no adquiere piezas. Creció hasta el último cuadro que el doctor Marco vio. Entonces ya no, para que se quedara hasta donde el coleccionista vio su último cuadro. Perfecto. Entonces se guarda con mucho cariño esa decisión. Por eso nada más hasta ahí creció el Centro Cultural. Que la última pieza fueron una serie de cuadros, de óleos del pintor colombiano Diego Ramos. Y es una sala que ahorita se está terminando de montar. La sala Diego Ramos, que esa sala alberga obra de Diego Ramos y de Raúl Anguiano, donde ahí se va a mostrar también el anguiano, que poca gente conoce, el anguiano taurino, porque se encuentra la mayoría de su obra taurina. Y ahora sí les preguntaría a los dos, hay como se habrán dado cuenta y con estas imágenes que hemos pasado, de verdad hay un acervo impresionante, no solamente de libros, pinturas, documentos, grabados, etcétera, y un etcétera larguísimo además. Pero ¿cuál de todas estas piezas u obras es su favorita de cada uno y por qué? Mira, de la última vez, porque cada vez he tenido una favorita en su momento,
Te voy a decir, la primera vez creo que fue la obra de Penaciones, donde vienen diferentes escenas taurinas o juegos con toros, pero también porque ya sabes que me fascina el culto al toro, que mi fascinación por el toro pertenece a la dimensión táurica más que a la taurina. Aterriza en lo taurino porque es lo que tenemos el día de hoy, pero pertenece a la dimensión táurica. En otro momento fue toda la parte dedicada al léxico taurino, al impacto de la jerga taurina y del léxico taurino que tiene en nuestra lengua hispanoamericana. En otro momento fue todo lo que tenía que ver con el virrey de Gálvez y con las prohibiciones, que la historia de las prohibiciones de la tauromaquia pues es muy antigua, pero si les gusta la historia pues pueden revisar que han habido prohibiciones a lo largo de la historia y eventualmente son suprimidas, ¿no? Entonces, si nos gusta la historia, pues ya deberíamos entender que la solución no está en prohibir, porque además entre más rígida es la prohibición, más terminante, más pronto se cae muy. Y de la última vez, pues creo que me quedo con la relación de Michoacán, que para mí es un tesoro que estoy descubriendo. En algún momento otras culturas prehispánicas, eso se lo escuché a Juan Villoro y me quedo con eso. En algún momento otras culturas prehispánicas nos han legado edificios, nos han legado su arquitectura y podemos dar cuenta de ellos, pero esta vez la gran catedral que nos deja el pueblo purépecha son sus palabras, su tradición oral recogida en la relación de Michoacán, donde la naturaleza es uno de los actores principales del texto, es parte de los actores principales del texto y no un telón de fondo. La relación de Michoacán, cuando se recita, dura alrededor de 12 horas ininterrumpidas, Y tú puedes leer el texto y puedes ir consultando la edición facsimilar y la edición crítica que tienen ahí en el Centro Cultural Tres Marías. Puedes ir viendo diferentes escenas de lo que era la concepción y la visión del pueblo purépecha del mundo y cómo tienen también esta capacidad maravillosa de reconocer que el mundo está cambiando y que con él cambian los actores y no ven, a quienes estén interesados en redescubrir el encuentro de dos mundos o volver a abordar esta perspectiva de la llegada de los españoles, se darán cuenta que para los purépechas, los españoles y los peninsulares no fueron los conquistadores, sino parte de los actores del nuevo devenir que estaba tomando la historia de la humanidad en ese momento. Respuesta en ambos para darnos una idea de la cantidad de material que hay ahí, de verdad. Sí, así Moisés, es. ¿cuál es para ti esa obra y por qué? No, hombre, para mí, pues al igual que Fer, he tenido distintos momentos con diferentes piezas. A mí de primera instancia cuando llegué, pues yo me enamoré del encierro taurino de Carlos Juan Llopis, que da la bienvenida al museo. La verdad me pareció una obra fenomenal, pero también me enamoré de otras piezas como fueron los grabados, como fue la obra de Picasso, que yo conocía muy poco, pero a lo largo del tiempo también me han gustado diferentes temas. También nos tocó un periodo en el que estuvimos apoyando para un libro de las prohibiciones que hizo el doctor, de 500 años de prohibición y defensa de la fiesta de toros. Entonces ahí, en ese periodo, pues estuvimos analizando lo que fue el periodo de la prohibición de los papas, las bulas, la evolución de las prohibiciones del México de la colonia, las prohibiciones incluso regionales que hubo. Entonces fue también otro proceso que yo la verdad me gustó mucho vivir y la verdad me enamoré mucho de la bibliografía que se estuvo consultando para realizar esta publicación, así como otros documentos, el documento, el Códice, que es el primer documento gráfico mexicano. Pues yo también cuando lo empecé a analizar me empezó a llamar mucho la atención de qué era todo lo que tenía, cómo estaba conformado, y entre más empezabas a investigar, más te llamaba la atención este tema. Así que pues yo también tuve diferentes fases. Bueno, y obviamente aquí ya me hablaron, es que entre los dos yo creo que
es tanto que nos faltaría tiempo, ¿no? Ya hablamos de la biblioteca, Sí, de las salas, que los estantes, hay 2 niveles, hay que mencionar, no es sí. una biblioteca, son 2 niveles que se ven en las imágenes y demás. Hay algo que a lo mejor aquí no ha alcanzado a preguntar o no han dicho que digas, oye, me faltó agregar esto, porque de verdad yo creo que no hay un rincón que valga la pena dejar fuera. También no hablamos un poco de lo que es las colecciones bueno, los espacios dedicados a los toreros, que también aparte de lo que es el arte, tenemos un espacio dedicado a lo que son trajes de luces, un espacio dedicado a lo que es Arruza, Manolete, la dinastía Armillita, Paco Camino, Manolo Martínez, la dinastía Silvetti, Curro Rivera. están Curro Rivera, también están todas esas partes, Lorenzo Garza, Chucho Solórzano, es un poco, que es la planta alta, es un poco lo más contemporáneo, y está la sala dedicada a Francisco Pancho Flores. Pues Francisco Pancho Flores, si no es que es el pintor más importante de la fiesta de toros de México, tiene una gran producción y pinta a todos los toreros, todos los grandes matadores de la época de oro del toreo. Entonces, aparte de que tiene una gran producción, están todos los carteles los bocetos para cartel de la Plaza México, inclusive el cartel de la inauguración de la Plaza México, firmados por los matadores que participaron. Primero, pues la generosidad de la familia que nos permite seguir teniendo acceso a esto que es una colección privada, la colección privada de un gran aficionado taurino, de un visionario, como lo comentaron ustedes dos. Y para mí, bueno, mi rincón favorito es la biblioteca, todo el tiempo. O sea, yo puedo ir a la biblioteca y no salir de ahí, pero además ahora la verdad es que cambia porque ver los nombres de tantos amigos entrañables ahí, o sea, antes iba y veía los títulos y consultaba, bueno, y veía el autor, ¿no? Pero ahora descubrir el nombre de tus amigos ahí, la verdad es una sensación impagable, no tiene precio, ¿no? Y para toda la gente que quiera consultar, que sean taurinos y que quieran ir a aprender, por ejemplo, sobre la suerte de varas, bueno, hay varios autores que tratan de la suerte de varas. Para quien quiera conocer de la ciencia del toro, hay varios libros de zootecnia y zoología también y de veterinaria dedicados al toro. Para quien quiera conocer de la historia de la tauromaquia y de la evolución del toreo, también hay muchos títulos. Te podría decir del doctor José Campos Cañizares, de José Carlos Arévalo, de don José María Moreno Bermejo, de Carlos Abella, de Juan Salazar, de François Zumbil, de don Antonio Casanueva. Hay mucho material que no se pueden perder. Pero quien tenga también amigos taurinos, vaya por casualidad, así por curiosidad, a buscar si está el título de alguno de sus amigos, porque tienen una gran cantidad de material y eso es una sensación que no se olvida. Claro. Sí, así bueno, es. Suena un poco complicado ir, sí hay que dejar claro que, pues bueno, es una colección privada, y los invitamos a ir, a que vayan, es hacer una pequeña inscripción, pero visitar obviamente la ciudad de Morelia, que además es preciosa, y visitar el Centro Cultural Tres Marías. Pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que cualquier homenaje o cualquier programa que se haga para este legado que nos deja Marco Antonio Ramírez es poco. Hasta que no lo conoces no te das cuenta de la dimensión de lo que hay ahí en Morelia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Moisés, por abrirnos las puertas del Centro Cultural Tres Marías, por prestarnos esas imágenes que han estado viendo a lo largo de este programa. Y pues sobre todo yo tenía mucha ilusión de que oyeran hablar a Fer con esa pasión, ese gusto y ese cariño que le tiene al Centro Cultural Tres Marías, que si bien ella no trabaja ahí como Moy, pero que lo conoce, lo vive como si viviera igual que Moisés en el centro, lo conoce a detalle, cada rincón, cada libro, cada clasificación, y conocerlo a través de la voz de ustedes lo hace verlo de una forma distinta. No sé, difícil que se cuente con una voz tan autorizada como la de ustedes dos. Sí, pero nos quedamos cortos, lo tienen que ver con sus propios ojos. Exactamente. Centro Cultural Tres Marías. Pues muchas gracias. Gracias a los dos, gracias a todos los que nos ven. Ojalá visiten el Centro Cultural Tres Marías.
Y visiten también nuestra página redesculturalestaurinas.org, donde tienen acceso a todos nuestros videos, a todos los artículos con los que ya ahí les compartimos. La página está disponible ya en español e inglés. Muchísimas gracias y hasta luego. Al contrario, gracias a ustedes por este espacio que nos brindan. Gracias, María Ángeles. Gracias, Fer, por todo el apoyo.